Los doctores Eloy Calo Calafón, doctora en estudios humanísticos y cultura digital, y también la doctora Lorena Treviño, ella es doctora en ciencias políticas y sociales. Son integrantes ambos del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos van a presentar este tercer informe que analiza la elección, todo el proceso que nos lleva rumbo a la próxima elección en el Estado de México. En este caso, revisan justamente esta contienda en el Estado de México 2023 en los medios de comunicación, la cobertura de las candidatas y también las propias elecciones en televisión, radio y prensa. Una investigación pues que complementa las dos anteriores por parte de este programa universitario y también decir pues que se analiza a los principales medios corporativos sobre su cobertura, si realmente hubo una cobertura pareja o pues como muchos advertimos, en realidad se trató de inflar una candidatura que no tenía mucho respaldo. Buenos días, doctor Eloy, y buenos días, doctora Lorena. Buenos días, un gusto. Buen día, gracias por la invitación. Pues justo para preguntarles sobre este análisis tan importante que tiene que ver ya con la cobertura mediática sobre estas elecciones, se considera que de las dos elecciones que vamos a tener el próximo domingo, una en el estado de Coahuila y esta del Estado de México, pues la crucial es precisamente la que ustedes han revisado del Estado de México, porque ahí se juega también el futuro de un partido político que ya prácticamente está desaparecido, el PRI. Pero al mismo tiempo se juega también esta alianza del llamado Va por México, una alianza que ha digamos, también ya descarado a muchas personas, y ustedes pues revisan en esta tercera ocasión, en este tercer informe, el papel de los medios de comunicación que siempre pues tratan de generar narrativas, quizá muchas veces distintas a la realidad, pero ¿cuáles serían los principales hallazgos en esta investigación que nos presentan el día de hoy, ya a pocos días de que se dé esta próxima elección? Bueno, Nancy, si quieres te presento yo una primera parte y que te cuento rápidamente cómo elegimos a estos medios de comunicación. Bueno, tomamos en cuenta el alcance que fueran medios locales, por ahí se colaron también medios nacionales en el caso de la radio, pues porque constantemente mexiquenses trabajan y estudian en la capital del país, y bueno, el resto de los medios fueron un criterio de selección que fueran medios con noticias locales. Entonces, en un primer momento tomamos en cuenta la curva de encendidos tanto para radio y para televisión. Eso nos dio como resultado que debemos de analizar noticieros matutinos, programas vespertinos en televisión, porque bueno, la cobertura más bien el rating lo ostentan a nivel nacional los noticieros precisamente de estas grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, y entonces bueno, teníamos que ocupar sobre todo el ángulo local, y que, bueno, de la prensa, tomando en cuenta el Padrón Nacional de Medios Impresos, los principales medios son La Jornada Milenio en sus versiones Estado de México y El Sol de Toluca. Entonces, en televisión, ¿qué encontramos? Bueno, que hay obviamente en los tres medios una neutralidad que, bueno, está presente, pero claro que en algunos casos, vamos, algunos medios son más neutrales que otros. Entonces, bueno, en el caso concreto de televisión nos dimos a la tarea de contabilizar sí minutos y menciones, pero algo que vimos que sería mucho más interesante es esta cuestión de, pues, la valoración, ¿no? Y luego ya en televisión, bueno, pues te puedo comentar que se analizó el noticiario vespertino de N+, y el de la televisora Radio Mexiquense, ¿no? Para tener una también un vistazo sobre lo corporativo, pero también sobre la radio y la televisión pública. Entonces, en televisión encontramos valoraciones positivas en el caso de ambas candidatas, en ambas televisoras, pero obviamente ahí el desequilibrio un poco estuvo en los números, ¿no? Por ejemplo, en N+, encontramos que
la imagen que se quiso presentar de Alejandra del Moral tiene que ver con una candidata que hace campaña en tierra, que visita, que con capacidad de reconciliar, que lidera las encuestas, pero también hubo una negativa cuando se dio este suceso de Tecámac, donde a raíz de la caída de una lona, bueno, pierde lamentablemente una persona de la tercera edad la vida, y entonces al final Alejandra Guzmán, que es la conductora, dice qué terrible, ¿no? Más bien solamente la palabra terrible, entonces se puede considerar eso como negativo. Y para el caso de Delfina, bueno, está en la oportunidad que le dan para aclarar la razón por la cual no se va a presentar al debate. Tú sabes que se manejó esta situación de que era por miedo, perdón. Entonces ella aclara que es porque quiere escuchar a la gente. También en 2 ocasiones los candidatos de oposición que se sumaban a su campaña, que lideraba también, por supuesto, las encuestas, este récord que ella rompió de visitar a solo un mes de las elecciones 56 municipios de los 125, aunque cabe aclarar que toda esta información, a pesar de que no hubo nada negativo hacia Delfina, bueno, se enmarcaba también en una serie de narrativas que perjudican al gobierno federal, a la 4T, y entonces también eso es muy importante, ¿no? Porque no hay algo negativo de la candidata, pero sí hay toda una serie de información que de manera indirecta puede no favorecer. En el caso de Televisión Mexiquense, no hubo nada negativo para Alejandra del Moral. A ella se le presenta como una candidata capaz de respetar a su contrincante el día del debate, como una campeona cuando se reúne con deportistas de la entidad e incluso se resalta mucho este traje con el que ella asistía a las reuniones con niños, ¿no? De la Mujer Maravilla, y también un poco se llega a hablar del tema de Tecámac, pero como algo que no fue un error humano, sino que se debió a las condiciones climáticas del lugar. Y bueno, en cuanto a Delfina, se le dan la oportunidad de aclarar que no se iban a retirar los apoyos del Estado de México, que ese era un rumor, que también era una difamación, este número tan alarmante, 3,000 perros muertos durante su administración en Texcoco. Ella dice o pasan el segmento de su discurso en campaña donde lo aclara, y también la presentan como la candidata del verdadero cambio. Algo que nosotros consideramos como negativo fue que ella se autoevalúa después del primer debate, y entonces dice que tiene un 8 y que tiene que mejorar ciertos aspectos. Entonces hubo, como puedes ver, sí, un desequilibrio también cabe mencionar en los tiempos, pero también menciones positivas hacia ambas y negativas dependiendo de la televisora. En el caso de Mexiquense, ninguna para Alejandra del Moral. Y bueno, le paso la estafeta a Eloy para que te platique un poco de los hallazgos en cuanto a radio y prensa. Con mucho gusto, y pues agradeciendo a la doctora Lorena la exposición de la parte de televisión, de la cobertura en televisión. En la radio local estuvimos monitoreando 2 emisiones de radio. Una de ellas fue Primero lo Primero de Ultra FM, que es una radiodifusora con sede en Toluca, y también hicimos un monitoreo sobre el espacio Criterio Noticias, que se emite desde Uniradio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vemos que son unas coberturas muy contrastantes, Nancy y Sósimo. Mientras Primero lo Primero le da 67% del tiempo aire dedicado al tema electoral a Alejandra del Moral, y además cuida elogiar esta figura, por ejemplo, al decir que no fue un error o que no fue una dificultad algunas de los puntos negativos que se han comentado sobre Del Moral, sino que lo pone como los retos que tienen esta candidata. Cuando se presenta a Delfina Gómez, se utiliza una estrategia del discurso que se llama el estilo indirecto, es decir, no se cita textualmente a Delfina Gómez, se dice, promete que tal vez, ¿no?, va a reducir la inseguridad, va a atender al tema de feminicidios. Incluso se editorializó el tema de feminicidios con el tema del gobierno federal, el tema nacional, en donde se remata la nota de feminicidios diciendo, pero a nivel nacional sigue creciendo la inseguridad y la violencia contra las mujeres, por mencionar un ejemplo. Otra cosa que vimos, otro aspecto que vimos en el noticiero Primero lo Primero de radio, es que intercalan notas informativas con pequeños comentarios de los presentadores o de algunos invitados. Entonces no tienen una barra dedicada a opinión separada de la barra informativa, sino que van intercalando los géneros opinativos con las notas informativas dedicadas a las elecciones.
El tema electoral en la radio mexiquense fue muy popular, estimados Nancy y Sósimo, ya que tuvieron una atención de casi 25% del tiempo aire total que se dedicó en general a otros temas, pero los temas que trató la radio mexiquense son relevantes también para este proceso electoral, ya que se habló, por ejemplo, de corrupción, de inseguridad y de economía, pero siempre relacionando estos temas con el gobierno federal y con críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Curiosamente, o no tan curiosamente, el gobernador Alfredo del Mazo no apareció cubierto, es decir, no hay notas sobre el desempeño de su gobierno, sobre sus programas sociales, no hay una evaluación sobre el gobierno saliente, simplemente oscila la cobertura entre el gobierno federal y el tiempo dedicado a Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Ahora, en Criterio Noticias de la radio mexiquense, la cobertura es mucho más equilibrada y neutral. Los periodistas, colegas de Criterio Noticias, se dedicaron a prestar la misma atención, que es alrededor de un 42 a 46% a cada candidata, y cubrieron el tema electoral desde una, digamos, en general, ¿no? Las reglas del juego, la instalación de casillas, la observación electoral, cómo iba a ser el voto de los mexiquenses en el extranjero, la posibilidad de voto electrónico y una nueva boleta de seguridad que se está implementando en las elecciones del Estado de México. Mientras tanto, estimados, en la Radio Nacional hicimos una cobertura de 2 espacios, los cuales elegimos por su amplia audiencia. El primer espacio fue por la mañana con Ciro Gómez Leiva, que se transmite en Radio Fórmula, y el segundo espacio fue el de W Radio con Gabriela Warkentin y Javier Risco. Es el noticiero Así las Cosas. Vemos que en ambos noticieros se le dio muy poco espacio al tema electoral de Estado de México. Son noticieros que tienen la mirada puesta en la agenda nacional, en el gobierno federal, en las mañaneras del presidente López Obrador, y solamente le dedicaron un 5.7% de todo su tiempo aire al tema del Estado de México. Pero cuando lo hicieron, balancearon muy bien la atención entre ambas candidatas, casi en una proporción de 50% y 50%. También destaca en la radio que entrevistaron a las 2 candidatas estimados, dedicándole 21 minutos a Alejandra del Moral y 26 minutos a Delfina Gómez Hernández en promedio de las 2 transmisiones. Es decir, Alejandra y Delfina estuvieron tanto en W Radio como en Radio Fórmula. Hay que, para cerrar el tema de la radio, es relevante que Ciro Gómez Leiva fue bastante neutral, pero editorializaba muchas de las notas con comentarios, señalando que se mostraba inseguridad e escepticismo hacia la posible victoria de Delfina Gómez. En el espacio radiofónico de Radio Fórmula se da por hecho el que aventaja o que va mejor en la preferencia popular Delfina Gómez, e incluso en la entrevista Ciro Gómez Leiva le dice: discúlpeme que sea escéptico con los nuevos gobernantes. Ahí hubo un poco un traspié dándole incluso la victoria. Mientras que en W Radio se habló más de las propuestas de estas 2 candidatas, que tenían ambas que hacer o que proponen en temas de inseguridad, en temas de, digamos, atención a la mujer, en diversidades sexogenéricas y en el tema de la corrupción, que ha sido una crítica constante en el Estado de México. Para finalizar, tengo un breve análisis de la prensa. En la prensa, la cobertura incrementó en notas generadas después del primero y segundo debate, estimados. Es decir, la cobertura de los debates fue primordial, pero también hubo un seguimiento de las encuestas que favorecían a Delfina Gómez desde que llevaba 18%, digamos, de preferencia por encima de su contrincante, hasta ahora que lleva un 23.5%. Cuando se habló de Alejandra del Moral en algunos medios como El Sol de Toluca, se dijo que ella declara que va a aventajar o que va a cerrar la brecha entre las encuestas, pero la prensa fue muy neutral y muy equilibrada, porque siempre se citó a las candidatas, siempre se les dio voz y no se editorializaron, comentaron o usaron adjetivos en exceso, sino que hubo una cobertura equilibrada. Para sorpresa de nosotros y de la audiencia, muchos de los medios se están mostrando equilibrados en cuanto al tiempo, aire o espacio que le brindan a las 2 candidatas, y están dejándoles hablar y usar sus declaraciones y abrirles el espacio en lugar de mostrar una agenda o línea del propio medio.
Pues interesante lo que nos comentan ambos doctores, Eloy Caloca y Lorena Treviño. Preguntarles también, ya nos han comentado sobre, bueno, cómo se miden los tiempos que les dedican a cada uno de estos candidatos. Nos da, por supuesto, incluso ya alguna información con respecto de la manera en que tratan la propia información. Y sé que es complicado medir también la propia calidad de la información, pero quería preguntarles a ustedes si pudieron percibir algo en ese sentido, porque pues a veces pueden estar hablando los mismos minutos de uno y los mismos minutos de otro, pero a veces la información que están dando sobre las propias propuestas pues deja mucho que desear, o es muy superficial, o está basada meramente en algunos sketches, incluso ya que generan los propios candidatos, etcétera. ¿Tenemos algo sobre que ustedes pudieran comentar sobre la calidad de la información más allá de los datos cuantitativos? Sí, Claro que yo, sí. Bueno, efectivamente, Sosimo, como tú bien dices, antes el índice de presencia mediática únicamente se medía por tiempos, así minutos y segundos que se dedicaron a cada persona. Entonces era ese un primer acercamiento, un posible sesgo, pero el número de menciones también, ¿no? De repente hablar y hablar y hablar de una candidata, pero como dices tú, eso queda limitado ya en estos momentos y entonces por eso lo que nosotros proponemos es ir más allá de este índice de presencia mediática y entonces ver cómo presentaron en cuanto a aspectos positivos y aspectos negativos para que también las audiencias se den una idea de que la diferencia puede ser un empate técnico, puede ser no muy abismal, pero definitivamente, o sea, que te digan que una candidata lidera las encuestas y que la otra no es un indicio de cómo están llevando, digamos, o dirigiendo esa opinión. Entonces, sí hay y observamos neutralidad en todos los medios, pero también es importante decir que pues esto también puede ser un problema de los medios locales, en tanto que están como más libres del ojo público y entonces también trabajan con menor rigor, ¿no? O sea, en el caso de la televisión, muchas de sus agendas tienen que ver con el día a día, ¿no? Por su incapacidad de ver como digamos más allá, ¿no? Están como encuadrados en una aquí y en una hora y lo que les interesa es sacar un programa y llenar, insisto, esos espacios con lo que nosotros también encontramos como temas emergentes y que no encajaban en estas primeras categorías que nosotros propusimos, ¿no? Como espacios informativos, ya pues con cierta seriedad, ¿no? Por la cantidad de años que llevan, por la duración, por el tipo de televisor, además del que forman parte, y también tiene que ver, insisto, con esa un poco libertad o poca también infraestructura, pocos periodistas trabajando para el medio y entonces pues todo de repente se va un poco hacia estos acontecimientos pues no tan relevantes. Pero bueno, en general, en este caso, a ambos, en el caso de la televisión, en el caso de la radio y en el de la prensa, que no fueron solamente dos, sino tres periódicos, tuvieron o trataron de tener ese acercamiento a las actividades que realizaban las candidatas, ¿no? La forma en cómo lo hicieron, pues sí, difiere efectivamente porque por el tamaño del medio, por el tipo de medio y por el rigor que ellos mismos están pidiéndose y que al ser medios que no están en el ojo, digamos, nacional, pues se dan como un poco esos permisos o esas, digamos, esas carencias, ¿no? No sé si Eloy quiera comentar algo al respecto. Sí, así es. Gracias, Lorena. Sí, efectivamente, observamos dos cosas. La doctora Lorena lo ha dicho muy, muy bien. No basta con el índice de presencia mediática, también tenemos que introducirnos, por ejemplo, al uso de adjetivos, a la agenda de temas que le están dando peso en cada caso, al uso de ciertos, incluso hasta tiempos verbales, ¿no? No es lo mismo decir
tal vez esta vez remonte, a decir es posible que, en subjuntivo, a decir remontará, prometió, combatirá, ¿no? Es muy contrastante entre cada medio. Como antes dijimos, por ejemplo, la radio local mexiquense en el espacio privado, en Primero Noticias, pues no nada más hace una cobertura más amplia de Alejandra del Moral, sino que también la favorece en la agenda de temas que elige. Es decir, elige mítines, eventos, declaraciones, mientras que sí llegó a cuestionar algunos casos de Delfina Gómez por supuesta corrupción o incluso cuida, por ejemplo, editorializar. Movimiento Ciudadano tiene algunos presidentes municipales que declararon su apoyo a Delfina Gómez y los titulares que se usaron en ese noticiero en específico fueron como Delfina Gómez pacta, ¿no? Pacta con algunos líderes locales o consigue el que algunos líderes locales la sigan cuando era un apoyo genuino tal vez de los grupos de ese partido, ¿no? Es decir, hay una tergiversación y cierto sesgo. Lo que vemos en espacios como Radio Fórmula Nacional con Ciro Gómez Leiva es que se le brinda un espacio de entrevista a ambas candidatas, pero en el caso de la entrevista a Alejandra del Moral, es esa famosa entrevista que ya se ha viralizado en varias plataformas como Facebook o Twitter, en donde la candidata declaró, aquí hay candidata, yo no necesito que me hagan el trabajo como Delfina Gómez, y ella necesita abrazos. Es una cita paráfrasis, pero pueden buscar el video y eso comenta Alejandra del Moral. Cuando fue Delfina Gómez al mismo espacio periodístico, Ciro Gómez Leiva le hace preguntas del estilo, ¿y su gobierno sí será transparente? ¿Sí estará abierto a todos ustedes? Ya ve que Palacio Nacional, y empieza a compararla con el desempeño de gobierno federal, y ese tipo de preguntas tienen obviamente un sesgo para, digamos, cuestionar el proceder o las promesas de campaña de una candidata, ¿no? Lo que fue muy interesante es que Delfina Gómez utilizó el espacio que le brinda Ciro Gómez Leiva para abiertamente denunciar que su campaña ha sido víctima de ataques racistas, clasistas y además de algunos cuestionamientos severos, ¿no? En donde ella ha sido muy clara y transparente tanto con su estrategia como con sus finanzas, y ella aprovecha el espacio para declarar que esos ataques pues son una guerra mediática en su contra. Y eso es lo que observamos en materia de sesgos o de inclinaciones en la radio. Y en prensa pues vemos cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Se dice primero que las dos candidatas tienen ciertas posibilidades y llega un momento en donde Delfina, a través de las encuestas y la preferencia popular, se va perfilando como quien lleva la ventaja en el Estado de México. Pues les agradecemos mucho a los doctores Eloy Caloca Lafont y también Lorena Treviño por comentarnos acerca de este tercer trabajo, la contienda Edomex 2023 en los medios, cobertura de las candidatas y elecciones en televisión, radio y prensa, que se suma a los dos otros esfuerzos, los otros dos informes que ya había sacado el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, y que pues nos dan una idea de cómo se ha vivido el comportamiento también en redes sociales y por supuesto en las propias narrativas de ambas candidatas, además por supuesto de que nos da una idea de cómo los medios de comunicación tratan de incidir en nuestra vida político-electoral, y por supuesto estos están a disposición de todos en este observatorio electoral del propio programa universitario. Pues les agradecemos mucho, doctor Eloy y doctora Lorena, por haber estado con nosotros aquí en el programa de Contralínea. Invitamos, por supuesto, a toda nuestra audiencia a que revisen este tercer informe y los dos anteriores que ya se encuentran ahí en sus redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. No se lo pierdan en puets.unam.mx/observatorio-electoral. Ahí pueden ver los tres informes. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Gracias, socio. Nos vemos pronto. Que tengan muy buenos días. Hasta luego.